regístrese en el SECOP, que se hace cuando se va a iniciar el registro de la entidad, y el ingreso al SECOP, que es donde uno va a ingresar para hacer todo el proceso de publicación de cada una de las modalidades. Voy a salir aquí. Esta ya es la pantalla de acceso. Y aquí ya está la pantalla de acceso, el usuario y la contraseña. Una vez nosotros ingresemos el usuario y la contraseña, como se ve ya en esta pantalla, este es el simulador, nosotros le damos entrar. El SECOP nos va a mostrar los mensajes que ellos consideran importantes, por ejemplo los anuncios. Le damos a aceptar y él ya aquí nos muestra la pantalla principal del SECOP 2 del el rol comprador, que es las entidades estatales. Hay una serie de menús aquí en esta franja negra, en la parte superior. Proceso del SECOP, que son los procesos, contratos, proveedores, otras herramientas y menú. En el caso del ejercicio damos aquí proveedores y él despliega una serie de opciones, por ejemplo, procesos de las entidades, los procesos que ya han sido creados, informe del proceso de selección, tipos de proceso y plan anual de adquisiciones. Aquí es donde se van a publicar o donde se publican cada una de las modificaciones. El plan anual inicial en el mes de enero y las modificaciones que tenga en el transcurso del año. Damos tipo de proceso y aquí el SECOP nos muestra ya todas las modalidades que habló el doctor Jaime con anterioridad. Por ejemplo, tenemos la licitación pública de obra, concurso de mérito con preclasificación, concurso de mérito abierto, selección abreviada de menor cuantía. Esta se usa con la manifestación de interés, selección abreviada de menor cuantía sin manifestación de interés, la subasta, selección abreviada por subasta inversa, enajenación de bienes con subasta, enajenación de bienes con sobre cerrado, Javi, la mínima cuantía. Se fue Javi, la pantalla, profe. Javi, perdimos la pantalla. Ok, listo. Permítame. Ahí me confirman si ya ven la pantalla, por favor. Todavía no, Javi, está como cargando. No, profe, aún no. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Entonces, tenemos todas las modalidades, como les venía comentando. Las regímenes especiales y las convocatorias limitadas, como son la contratación directa y la contratación directa con oferta. Y esta solicitud de información es para solicitar cotizaciones, para saber cómo está el precio de cada uno de los ítems que nosotros queramos adelantar en los procesos. En este caso, tenemos la mínima cuantía. Aquí hay un equipo de trabajo del proceso que va a ser, aquí se incluyen las personas o los usuarios que puedan adelantar cada una de estas modalidades. Eso se hace en la configuración, apenas se cree la entidad. Le damos aquí en la opción crear y él nos despliega esta ventana emergente. Entonces nos muestra el tipo del proceso, el número del proceso que va conforme las políticas de la entidad, cómo va a enumerar sus procesos,
Un nombre que puede ser el objeto o un nombre que quiera darle la persona o el usuario para identificarlo. La unidad de contratación, aquí en el SECO hace referencia a la oficina que va a adelantar el proceso. Por ejemplo, aquí va a estar la Secretaría General, o el despacho del alcalde, o el director general, y todas aquellas ordenadores del gasto. Seleccionamos y el equipo al cual yo pertenezco. Le damos confirmar y el SECO nos va ya a generar el pliego electrónico. Antes de continuar, les quiero comunicar, como dijo el doctor Jaime, si tienen alguna duda durante el proceso, con mucho gusto la vamos resolviendo. Aquí con el SECO 2, muchos piensan de que los pliegos que están en el papel se eliminan, cosas que no es cierta, debido a que en el SECO es un resumen, un pliego electrónico resumido, y no permite colocar toda esa información que necesitamos, sobre todo en las especificaciones técnicas. Por eso ese estudio previo que se hacía en el SECO 1 todavía se conserva, se hace normal, lo firma el ordenador del gasto y se sube aquí. Aquí tenemos en la parte izquierda, tenemos una serie de menú, información general, y a partir del segundo punto en adelante tiene unos candados que a medida que una vez se llene esta información general, él no lo habilita. Profe, disculpe, una pregunta. Por ejemplo, en este caso, que es una alcaldía, no pasa, digamos, como en las entidades nacionales en las cuales el ordenador del gasto es el que firma todos los contratos. Aquí hay secretarías y a veces cada secretaría encabeza, obviamente cada secretario suscribe contratos. Entonces, en este caso, cada secretaría tendría que tener creado ahí un rol en equipos, por ejemplo, Secretaría General, Secretaría de Gobierno, Planeación, etcétera. Gracias. Sí, señora. Eso es acá, es por decir la firma, ellos son los ordenadores del gasto. Entonces, en el caso de la alcaldía, como cada secretaría es un ordenador del gasto, acá el SECO permite crear, son las unidades de contratación, que hace referencia a cada una de esas dependencias ordenadoras del gasto. Por ejemplo, entonces, aquí en la alcaldía va a estar una unidad de contratación que va a se llamar el despacho del alcalde, que como ordenador del gasto, y va a haber la secretaría, por ejemplo, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría del Interior, y cada una de esas dependencias ordenadoras del gasto debe estar creado en el SECO. Y cada uno de esos ordenadores del gasto también debe estar creado. Y en el flujo de aprobación se coloca cada una de esas personas. Ok, gracias, profe. Listo. Aquí tenemos ya el número de procesos que nos los trajo de la ventana emergente que llenamos anteriormente. Tenemos el nombre que le dimos. La descripción hace referencia al objeto. Aquí no llama, el segundo no lo llama objeto, sino descripción. Relacionar con otro proceso, en las mínimas cuantías se coloca que no. Esto se utiliza en los concursos de mérito para relacionar el contrato principal. El ID técnico, que es un número que le da internamente el SECO. Posteriormente tenemos el clasificación de bienes y servicios, que son los códigos UNSPSC. Puedo colocar uno principal y todos los secundarios que yo desee. El principal lo buscamos aquí, le damos en la opción de la lupita. Él nos despliega el menú, podemos buscar con una palabra o con el código si aún no lo sabemos. Le damos buscar. Él nos despliega, nos selecciona o nos muestra con color salmón el código que estamos buscando, lo seleccionamos y le damos a aceptar. Podemos coger hasta el cuarto nivel, en este caso, o hasta el tercer nivel. Y le damos a aceptar. Una vez que ya tengamos el código, viene el plan anual de adquisiciones. El SECO nos pregunta, ¿es una adquisición del PA? Nosotros colocamos que sí. Le damos aquí agregar. Aquí en descripción colocamos una partecita del objeto que vamos a buscar. Podemos colocar la unidad de contratación
el tipo del proceso o todos y le damos buscar. Él no va a mostrar todos los objetos que tengan esa palabra y debemos tener cuidado aquí en cuál vamos a seleccionar. Entonces, podemos verificar el código, el objeto que es la descripción, el tipo que es la modalidad, el recurso y el valor del ítem y la unidad de contratación o la dependencia. Uno lo selecciona y le da a confirmar. Y aquí ya hemos relacionado el ítem que está en el plan de compra ya publicado con el proceso de contratación. Posteriormente viene la información del contrato, que es el tipo de contrato, ya sea una prestación. Sí, dígame. Disculpe, yo tengo una pregunta respecto a esa parte del plan anual de adquisiciones. Sí. Bueno, ahí se ve que previamente, digamos, me imagino que la parte de planeación, si es equipo de planeación o secretaría de planeación, o bueno, esta dependencia que elabora el plan anual de adquisiciones, tiene que tener, me imagino, un rol también a SECOT para subir, digamos, todo ese plan previamente, ¿cierto? Sí, señora, claro. Así como hay unos roles acá para crear los procesos en cada una de las modalidades, también va a haber un rol o un usuario encargado de publicar el plan anual de adquisiciones y sus modificaciones. Y es el que va a publicar cada una de esas modificaciones. Ok, profe, bueno, bueno, ese es el deber ser, ¿verdad? Que la parte de planeación, en este caso, sube el plan anual de adquisiciones al SECOP bajo el rol bueno, bajo el rol que ellos tengan, pero vamos a suponer, si la entidad no ha subido el plan anual de adquisiciones allí, ¿es procedente con un contrato o es un requisito ecuánime? El SECOD debe estar, el SECOD permite adelantarlo si no está relacionado. Él igual hace una advertencia, cuando uno coloca aquí que no, él hace una advertencia de que no se seleccionó un plan de compra. Él permite adelantar el proceso y posteriormente relacionarlo. Pero ¿cuál es el riesgo que se corre? De que se haga un proceso que no esté incluido en el plan anual de adquisiciones. Entonces, por eso es muy importante que siempre en los ordenadores del gasto verifiquen antes de autorizar que ya estén aprobados en el plan anual de adquisiciones. Y no vayan a tener después problemas con las entidades de control, la Contraloría, las Procuradurías. Pero sí se puede montar posteriormente, digamos que se haga el monte de los contratos, luego posteriormente se puede hacer el monte y se asocia, aunque sea doble trabajo. Sí, sí se puede hacer. Incluso hay entidades que tienen aquí predeterminado que no, ellos posteriormente suben el plan de compra y relacionan los procesos. Es un proceso más largo y más dispendioso, pero sí se puede hacer. Lo ideal es hacerlo desde un comienzo. Gracias, profe. Listo. Entonces, continuando acá con la información del contrato, nos dice el tipo, que puede ser prestación de servicio, del ministro, de suministro, compraventa o cualquier otra modalidad. La justificación, el SECOD ya en la mínima cuantía trae predeterminado que es el presupuesto inferior al 10% de la menor cuantía, la duración del contrato y la fecha de terminación del contrato. Esta es una fecha tentativa, teniendo en cuenta que hay un cronograma que hay que cumplir, que se puede extender. Entonces, por eso es una fecha tentativa. Y aquí nos va a mostrar los flujos de aprobación. ¿Quién debe firmar? ¿Quién debe revisar? El SECOD permite en su flujo de aprobación colocar primero a quién persona debe revisar, aprueba electrónicamente y posteriormente quién es el que firma, que va a ser el ordenador del gasto. Es decir, lo anteriormente uno llamaba el chulito o el visto bueno y posteriormente iba al ordenador del gasto a firmar. Esa parte aquí ya se hace de forma electrónica. Y puedo subir unos documentos internos que considero importantes para la entidad, para cuestiones de controles internos, pero que el público en general no lo necesita saber. Lo puedo subir aquí. Una vez ya diligenciada esta parte, le damos guardar, ya sea,
en este botón de acá abajo, en la parte derecha inferior, o acá en la parte superior. Ambas cumplen esas funciones. Le doy guardar y me sale la opción aquí, continuar. Sí, dígame. Profe, bueno, digamos en este caso, en una alcaldía, ¿quién sería el encargado de crear esos flujos de aprobación? Es decir, en cada secretaría, aquí es el, digamos, el que aprueba los contratos, un previo visto bueno del supervisor o... Bueno, a la alcaldía ya dependiendo cómo está estructurada ellos internamente, por decirlo, ¿quién va a firmar los contratos? El ordenador del gasto, o sea, el alcalde y los demás secretarios y los secretarios. ¿Quiénes deben revisar? Bueno, ya eso sí lo debe determinar cada dependencia, cada secretario, por decir, en la Secretaría de Planeación lo puede revisar el jurídico y lo firma el secretario. Entonces, ya eso es un estudio que deben determinar cada alcaldía internamente, dependiendo de su organización, para poder determinar esos flujos. Y por ejemplo, en este caso, en la alcaldía, ¿quién tendría como, digamos, ese rol de el superusuario en ese sentido? Perdón, Javier. Javier, Sí. te habla Marco Fidel Suárez. Yo soy el ingeniero de sistema de la Secretaría General de la Alcaldía de Soledad. Ok. Bueno, el proceso se está liderando desde la Secretaría Privada. Desde allá se va a definir todo lo que van a ser los flujos de aprobación y cómo se va a manejar y quién va a integrar el plan anual de adquisición. El plan anual de adquisición lo va a consolidar toda la Secretaría General. Ok. O sea, se va a pedir a las diferentes dependencias, pero lo va a consolidar toda la Secretaría General y todo lo demás, o sea, lo que es la definición de los parámetros y todo lo demás se va a hacer desde la Secretaría Privada. Ok, listo, vale, perfecto. Entonces, gracias. La Secretaría Privada, entonces, en su momento, me imagino que ya ahora en diciembre debe circular diciendo cómo debe ser esos flujos de aprobación. Incluso en el rol, antes de continuar, aquí en el SECOP, ahí, si bien la entidad es una sola, tiene dos roles, un rol administrador y un rol comprador. El rol administrador es el que puede configurar toda la entidad, darle los permisos, las autorizaciones y crear los flujos. El rol comprador únicamente va a adelantar los procesos. Entonces, eso también lo debe definir la Secretaría Privada en caso de ustedes, quién va a tener esos roles de administradores. En este caso, ¿qué es lo más recomendable? Que no sea el ordenador del gasto principal, por ejemplo, el alcalde, porque cada 4 años cambia. Lo ideal es que ese rol de administrador lo tenga un funcionario de carrera administrativa. Como es mucho más estable su permanencia en la entidad, entonces es muy recomendable que tengan en cuenta eso, de que ese rol administrador esté en cabeza de esa persona y no en un cargo de libre nombramiento y remoción, porque cada 4 años va a estar cambiando. Entonces es muy dispendioso también para la entidad, cada 4 años o cada 2 años está cambiando esos usuarios. Por ejemplo, en las entidades del orden nacional donde yo he trabajado, el ordenador del gasto no está en la dirección, pero el rol administrador está a cargo de un grupo interno de trabajo que es de carrera administrativa, es fijo, y él es el que tiene el usuario administrador y él es el que maneja y hace todos los flujos en el SECOP. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud? No, señor. Entonces, le damos aquí continuar y el SECOP, si nos damos cuenta, acá en la parte izquierda, él ya nos habilitó cada uno de estos ítems, ya nos quitó el candadito. Aquí en el segundo punto, la configuración nos trae el cronograma. Entonces, la publicación de la invitación, publicación de estudios previos, la presentación de oferta, la apertura de sobre, la publicación del informe de evaluación de la oferta, presentación de observación al informe de verificación y evaluación, aceptación de la oferta, la entrega de las garantías, la aprobación de las garantías y el plazo de validez de la oferta. También tienen que entrar a modificar sus
sus estudios previos, los documentos. Por ejemplo, ya muchas entidades el cronograma ya no los plasman en el documento, sino que indican de que el cronograma va a ser el que quede estipulado acá en el SECOP 2 y es totalmente válido. La otra sección de este punto de la configuración nos trae la configuración financiera, que es para definir el plan de pago y las garantías. El plan de pago es la relación de la cantidad de, por valga la redundancia, de pago que se le va a hacer a este contrato. Sí o no, ya dependiendo también de las políticas que tome la entidad, le damos que sí y él nos habilita esta otra opción. Nos pregunta si va a haber pagos de anticipo y armamos aquí el plan de pago. Vamos a darle que sí. En la mínima cantidad no he visto todavía pago de anticipo, pero para el ejercicio, para mostrarlo cómo se ve, él le dice qué porcentaje se va a dar de adelanto, si se va a crear un patrimonio autónomo o una cuenta bancaria, o en su defecto, una garantía que se solicita acá abajo. Se crea el plan de pago, que le damos aquí agregar. El plan de pago debe sumar 100%. 100 y 100 en este caso un solo pago. Por ejemplo, si son dos pagos, entonces sería 50 y 50. Este porcentaje de amortización hace referencia a este adelanto o a este anticipo. Y viene ahora la solicitud de la garantía. Le damos que sí. Y él nos pregunta, entonces, la garantía de seriedad de la oferta, que en el caso de la mínima cuantía no se solicita, y vienen las de cumplimiento. Aquí están las que más se utilizan, por ejemplo, buen manejo correcto de la inversión del anticipo, la devolución del pago anticipado, el cumplimiento del contrato, pago de salario, estabilidad y calidad de la obra, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, y nos da la opción de colocar otra garantía. Uno selecciona cumplimiento, él nos pregunta aquí qué porcentaje le vamos a solicitar, el 10%, y aquí colocamos las vigencias que va a tener esa garantía. La de calidad, 50%, y la vigencia que va a tener la garantía. Y también nos permite colocar la póliza de responsabilidad civil extracontractual, y tenemos la opción de coger tres modalidades, ya sea por un valor específico, por un porcentaje o por un salario mínimo mensual legal vigente. Nos permite, el SECOP nos pregunta si se va a permitir visita al lugar de ejecución. Eso se utiliza mucho cuando son para reparaciones de la infraestructura o mantenimiento de las subestaciones eléctricas, por lotes, y el precio que va a tener el proceso. Actualmente, en la información presupuestal, el SECOP nos pregunta si va a pertenecer a un acuerdo de paz, la destinación del gasto, que es inversión o funcionamiento, de a dónde va a salir los recursos, la fuente, por ejemplo, si son de la nación, si son de participación, sistema general de participación, sistema general de regalías, recursos propios, incluidos las alcaldías, la gobernación y el resguardo indígena, recursos de crédito y otros recursos. Dependiendo de la fuente del recurso, se debe colocar aquí también el valor del proceso. Para las entidades del orden nacional, el SECOP pregunta si está registrada en el CIF, sí o no. En caso de ustedes van a colocar que no. Las alcaldías actualmente, las entidades territoriales actualmente no están en el CIF. Colocan que no y pueden agregar el CDP aquí, agregamos. Y él nos pregunta, ¿es un CDP? Si va a ser vigencia futura ordinaria o vigencia futura extraordinaria. El código que hace referencia al número del CDP, el saldo es del CDP, el saldo a comprometer hace referencia al valor del proceso. Tenemos la unidad ejecutora, le damos crear. Él nos muestra aquí ya el CDP en este estado. El código, que es el número del CDP. El señor, dígame.
Una preguntita. En este caso, por ejemplo, que entidades territoriales no usan el CIF Nación porque no tienen, digamos, ese control presupuestal, esa información no se validaría. Esa información no se valida, únicamente aquí le colocan que no y él va a quedar así como lo están viendo actualmente. Ok, solo digital. Exactamente. Para las entidades del orden nacional, ellos tienen que seleccionar aquí, le consulta en el CIF, él da este mensaje, él va a cambiar estados generados y él va a traer información. Esta información él la trae del CIF. Esto se da en las entidades del orden nacional. En las entidades territoriales no se va a poder hacer esta actividad. Uno vuelve y selecciona y valida la información. Cuando uno dice validar la información, le está indicando el SECO que lo que está aquí, esta información que está aquí, es correcta. Vamos a validar. Nos muestra este mensaje. Uno despliega. Y aquí hay una última sección que nos pregunta una configuración avanzada y hace referencia a si va a usar decimales o no en este proceso. ¿Sí? Lo recomendable es que no, para uno no enredarse o hacer el proceso más complejo con esos decimales que a veces generan bastante dificultades. Le puede dar guardar y con esto se puede adelantar hacia el otro punto, ya sea aquí abajo o acá arriba. Aquí en estas opciones o acá en el menú que está en la parte izquierda, que también puedo seleccionarlo. Antes de avanzar, quisiera preguntarles si tienen alguna duda, alguna inquietud. No, señor. Javier, pero esto lo grabaste antes de que tenga de esa solicitud que estás haciendo ahora del BIPIN, ¿verdad? De la fecha BIPIN, sí, eso no, la fecha BIPIN se solicita más adelante, sobre todo cuando ya se adjudica el contrato. Él en la parte previa no solicita esas fichas. Okay. Esas fichas él las solicita cuando ya se crea el contrato, se adjudica, que sí ahí es obligatorio validarla. Le damos aquí en cuestionario. En la mínima cuantía, él nos trae esta sección, esto lo llaman secciones, esta franja de color gris, que podemos agregarlas aquí, dependiendo de nuestra necesidad o como queramos configurar. Y aquí, en esta parte, nosotros vamos a solicitarle todos los documentos que el proveedor debe subir. Aquí hay un botón más, o aquí, uno despliega, y él nos muestra referencia al artículo, y lo puede nombrar 1, 2, 3, el código que es obligatorio, puedo coger el principal, descripción, el objeto, las cantidades, el tipo de unidad y el precio unitario. También lo puedo hacer por ítem, aquí lo voy agregando artículos, por ejemplo, puedo colocar el código, aquí coloco lápiz, coloco las cantidades, el tipo de unidad, el valor unitario, le damos a agregar artículo y voy agregando así cada uno. Para agregar una sección, como lo comenté ahorita, le doy aquí agregar sección. Él me pregunta cómo se va a llamar, yo requisitos habilitantes o requisitos habilitantes jurídicos, requisitos técnicos. Le doy confirmar y él me crea ya esta otra sección. Le puedo editar y le puedo agregar las preguntas. Para agregar las preguntas le doy aquí en opciones. Le puedo agregar otra subsección o agrego la pregunta y él nos muestra cada una de las preguntas.
por recomendación de Colombia Compra Eficiente, únicamente ella recomienda usar una pregunta numérica. La anexo es para que los proponentes puedan subir sus documentos y la pregunta lógica, que es de sí o no. Por ejemplo, una pregunta lógica de sí o no es decir que, por ejemplo, a mí me gusta colocarla, manifiesto que he leído cada uno de los documentos anexos a este proceso, sí o no. Entonces ya no solicito ese documento. Por decir, otra pregunta que también se utiliza mucho con esta respuesta lógica es, me encuentro inhabilitado o encuentro alguna multa o sanciones dentro de los 5 años anteriores a este proceso, sí o no, y ya también obviamos la solicitud de ese documento, lo hacemos aquí internamente y allá vamos eliminando documentos. Preguntan eso para que suban los documentos. Aquí hay una descripción de qué se refiere a cada una. Javi, sí, señor. Hay una estudiante, Natalie, que tiene una inquietud. Natalie, ¿puedes seguir con la inquietud? Gracias, profe. Una pregunta. Ahí nada más tengo que escoger una sola opción de la pregunta. Pregunta numérica, anexo o lógica, como usted dijo. Sí, señora. Aquí el SECOP permite crear pregunta por pregunta. Entonces, aquí nada más debo que escoger una, creo la pregunta y posteriormente debo crear la otra. Ok. Y profe, ahí se puede usar también lotes para cada contrato en un mismo proceso, en mínima cuantía. ¿Se puede eso también? Sí, señora, sí se puede. Por ejemplo, yo tengo una mínima cuantía para comprar elementos de oficina. Entonces, yo lo puedo organizar por lote. Elementos de madera, elementos metálicos, elementos plásticos y cada uno de esos lotes. En la mínima cuantía también te permite hacer esa configuración. Ok, gracias. Le seleccionamos aquí anexos, le damos siguiente y él nos muestra esto, dice la pregunta, que es lo que vamos a solicitar, certificado de existencia y representación legal. Muchas entidades ya no lo solicitan debido a que el SECOP está enlazado con el RUE, como decía el profesor Jaime, y las entidades pueden consultar el certificado de existencia y representación legal y el RUP. ¿Qué hacen muchas entidades? Aquí colocan una respuesta lógica también. Autorizo a la entidad estatal para que consulte el certificado de existencia y representación legal y el RUP por medio de la plataforma SECOP 2 y el RUE. Entonces se coloca sí, no, y es totalmente válido. Y ya obvian esta pregunta, la quitan y ellos son los que ya consultan directamente esa información. Otros todavía la solicitan, que es también totalmente válido. Es una pregunta obligatoria. El SECOP permite colocar sí o no. Si uno coloca que sí, el SECOP al proveedor le exige que ahí suba un documento. Esta opción de sí se utiliza mucho en aquellos documentos que no son subsanables. Por ejemplo, en la mínima cuantía, cuando son las partes técnicas, en la oferta económica. En los demás documentos uno puede colocar que no, debido a que son subsanables. Uno le da confirmar y él nos crea ya la pregunta. Y así voy creando cada una de las preguntas que yo necesito. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? No, hasta ahora. Listo. Javi, en el chat no hay nada, puedes continuar. Dígame, señor Jaime, disculpe. En el chat no hay preguntas, puedes continuar entonces con la presentación. Otro punto es el punto 4, que es la evaluación, y es un resumen para uno colocar aquí en el SECOP e indicarle a los proponentes cómo se va a evaluar este proceso. Uno le coloca aquí que sí, en la mínima cuantía es el precio más bajo, publicar modelo de evaluación sí,
En configuración del modelo de evaluación, aquí, criterio de evaluación, uno le da editar, ver regla, él despliega estas opciones, por ejemplo, el precio más bajo aceptado, 0, el precio máximo alto aceptado es el valor del proceso. Él muestra esta escala. Aquí hay unos factores de desempate. Le digo que sí y le doy a agregar factor. En la mínima cuantía, uno de los factores, el primer factor de desempate, es la primera oferta recibida. Le damos, la seleccionamos, damos confirmar. Él nos muestra ya aquí el factor de desempate que va a tener en cuenta la entidad en este proceso. Ya hemos finalizado la evaluación. ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud? El segundo punto es el punto 5, documentos del proceso. Y aquí ya vamos a subir todos esos documentos que la entidad considere. Por ejemplo, los estudios previos, el análisis del sector, el estudio de mercado, el CDP, los anexos o los formatos y todo aquel documento que haga parte de ese proceso o que la entidad considere necesario. Hay entidades que publican la resolución donde delegan la función de la ordenación del gasto, que también es válido. Le damos aquí anexar documentos, nos despliega esta ventana emergente. Le damos aquí buscar documento, uno selecciona los documentos, le damos abrir, nos los trae aquí, le damos anexar, esperamos que aquí donde diga progreso está así en verde, documento anexado, le damos cerrar, nos muestra aquí el documento. Por ejemplo, si me equivoqué del documento, subí que no era, yo lo selecciono aquí y le doy aquí borrar seleccionado. Así voy haciendo con cada uno de los documentos que debo anexar. El último punto es los documentos de la oferta, que ya no en este proceso no se utiliza debido a de que estos documentos que están aquí ya yo lo he solicitado en el punto 3, en cuestionario. Sería redundante volverlo a solicitar acá. Incluso él me permite aquí agregar otros documentos si lo considere, pero como lo acabo de decir, ya muy poco se utiliza debido a que en el punto 3 ya yo he solicitado toda esta documentación. Le damos guardar, le damos aquí ir a publicar y cuando le damos ir a publicar, él envía al flujo de aprobación. Esta entidad no tenía flujo de aprobación para este proceso, por eso no salió aquí. Aquí sale el ordenador del gasto y la persona que debe revisar deben de aprobar. Una vez aprobado, a nosotros como ejecutores nos va a salir así esta opción de publicar. Le damos publicar y él nos muestra ya un resumen del pliego electrónico. Nos indica cuántos días faltan aquí en la parte izquierda para presentar oferta. Puedo verificar toda la información que yo agregué, cronograma, el plan de pago, las garantías que yo solicité, el presupuesto, la información presupuestal, el cuestionario, la evaluación, los documentos que yo anexé, y aquí nos va mostrando los proveedores que se van a ir suscribiendo en el proceso, los interesados. Subo nuevamente y me regreso a una pantalla que se la llama expediente, área de trabajo o línea del tiempo.
Se congeló la pantalla, profe. Ahí. ¿Todavía ven la pantalla? Disculpen. Sí, acaba de salir. Ok, listo. No sé. Aquí, en la parte superior, abajo de la franja de color negro o gris, nos sale una ruta. Nosotros le damos aquí expediente. Él nos muestra esta pantalla. Expediente, ellos lo llaman línea de trabajo o área de tareas. Aquí me puedo regresar a los pliegos. Aquí puedo sacar el link del proceso, ver el enlace. Aquí la línea del tiempo me va indicando en qué etapa estoy. Aquí me muestra la fecha de presentación de oferta, la hora, la fecha en que lo publiqué, y la fecha y la hora de apertura de las ofertas. Me indica cuánto faltan para la presentación de oferta. Acá en la parte derecha es donde voy a estar pendiente de las observaciones, de los mensajes, de las modificaciones. Aquí me salen los proveedores que están suscritos al proceso. Aquí me va a mostrar el equipo de trabajo. Aquí va a ver los eventos que están sucediendo con este proceso. Por ejemplo, me indica qué proveedor ha consultado el proceso. Y acá, es en la constancia del SECO, el registro de lo que uno va haciendo como usuario. Por ejemplo, si yo mando un mensaje, aquí me dice, la entidad mandó un mensaje con el usuario X. Igual, me va a indicar que el proveedor X le recibió el mensaje y que posteriormente lo leyó. Todo este registro lo va dejando aquí en el SECO. Entonces, aquí podemos ver la trazabilidad de quienes han ejecutado las actividades o las tareas dentro de este proceso, cosa que no se podía ver o apreciar en el SECO 1. ¿Cómo hago para responder las observaciones? Me van a llegar aquí, observaciones, yo le doy aquí contestar, puedo contestar una por una o selecciono todas, le doy contestar, me permite anexar un documento o lo escribo aquí como un texto, le doy enviar y con este procedimiento he respondido las observaciones. ¿Tienen alguna duda o alguna inquietud? Bueno, profe, yo tengo una duda respecto a la parte de la lista de documentos que se requiere en este caso al oferente o al proponente, ¿qué palabra se usa? Cualquiera de las dos es válida. Ok. Bueno, ahí hay una lista de documentos. Esa lista es predeterminada por el sistema de acuerdo a la modalidad de contratación, en este caso mínima cuantía. No, señora, en el punto 6 que te vieron la lista ya predeterminada, esa es predeterminada para todas las modalidades. Esa la trae por defecto el SECO. Pero uno la puede modificar de acuerdo a las necesidades. Si uno quiere agregar documentos o en su defecto quitar otros, se puede hacer. Sí, por ejemplo, esta parte que están aquí viendo la pantalla, que dice el documento de la oferta, estos ítems que están aquí, estos no se pueden modificar. Esto ya lo trae el SECO por defecto y él no permite modificarlo. ¿Que puedo agregar otro? Sí, aquí, en esta parte de aquí. Pero no tiene sentido solicitarlo por aquí si ya yo se lo he solicitado en el punto 3, acá en cuestionario, que es lo más recomendable, hacerlo todo por aquí, por cuestionario. Javier, perdón, pero ¿te acuerdas que cuando uno lo solicita por cuestionario es porque son los documentos habilitantes para el proceso? Exactamente. Pero puede haber unos documentos adicionales que ya serían para la oferta en el momento en que se otorga. Por ejemplo, hay empresas que piden un formato de proveedor para que ellos llenen o el certificado de la cuenta bancaria en el momento en que se les va a hacer la transferencia. Entonces, esos documentos se pueden solicitar aquí anexos en el documento de la oferta.
Sí, también se puede hacer. Por ejemplo, mira, aquí está el RUP, que es un documento requisito habilitante, se puede solicitar por aquí. O lo puedes solicitar acá. Pero si vas a hacer el cuestionario de requisitos habilitantes acá en el cuestionario, pues mejor solicito todos acá, para que me queden todos en un solo punto. Y no generar confusión ni para la entidad ni para el proveedor. Eso también es una forma de facilitarle el trabajo a uno como ejecutor y también a los proveedores. Porque todavía muchos proveedores lastimosamente se confunden mucho, incluso uno, a pesar de ser muy claro en los pliegues de condiciones, aquí en el SECO 2, en el pliego electrónico, siguen cometiendo errores. Por ejemplo, hace poquito hicimos una selección, una mínima cuantía, colocamos el valor y el señor no colocó el valor total del proceso, sino el valor unitario de un ítem, ni siquiera de todo, sino de un ítem. Y a pesar de que en el SECO le dijimos que por favor colocara el valor total de su oferta, también en los documentos que anexamos, y él así aún se equivocó. Por eso hay que tratar de ser muy claro al momento de digitar la información que vamos a solicitar. Profe, una pregunta. ¿Y es necesario, por ejemplo, que en el ítem 3, que es cuestionario, se solicite algún documento? De pronto uno lo mira en la misma línea que usted acaba de decir para facilitarle, digamos, al proponente colocar los documentos en orden, digamos, en un solo ítem, de pronto mientras que se familiarizan con esta plataforma y todo eso, de pronto no es más fácil de usar, digamos, esa lista el punto 6, documentos de la oferta. Sí, cada entidad tiene su metodología, incluso en los manuales de Colombia Compra Eficiente, incluso Colombia Compra Eficiente recomienda usar el cuestionario. Aquí, por ejemplo, tú solicitas el RUP, pero no le puedes hacer una aclaración, te limitas únicamente a solicitarlo y ya. No te puedes menos que y haga una explicación. Incluso aquí únicamente anexar documentos. Y si necesitas que no tengas ese documento, sino una respuesta lógica, aquí en esta opción no lo vas a poder hacer. Por ejemplo, aquí sería puro documento, también en el SECO 2, pues subir documentos y hacer preguntas para que no anexen documentos, sino que ellos te lo respondan directamente ahí. Y así vas a evitar de revisar mucho más documentos, muchos más papeles, por decirlo así, o archivos PDF. El SECO permite anexar archivos PDF, Excel, en Word, sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, archivos de AutoCAD, de ArcGIS. Lo más recomendable es hacerlo por aquí, por el cuestionario 3. Es mucho más fácil y en la práctica se van a dar cuenta. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Aquí ya en el área de trabajo, continuando con la mínima cuantía, yo puedo hacer una adenda teniendo en cuenta si la entidad se dio cuenta de un error o un proponente hizo una observación. Yo lo voy a hacer aquí en la parte de modificaciones adenda. Le doy crear. Y él me va a explicar para qué se utiliza cada una de estas modificaciones. Por ejemplo, puedo editar un documento, puedo editar la evaluación, puedo editar el cuestionario, puedo editar la configuración y puedo editar la información generada que hace referencia al cronograma, al pliego. Yo puedo cambiar la fecha, le doy confirmar, le doy realizar modificaciones, aplicar modificaciones y el SECO me muestra nuevamente el pliego electrónico para verificar si esa adenda o ese cambio que yo realicé
la tomó realmente. Yo verifico nuevamente si está correcto, lo paso, me regreso nuevamente acá al expediente y espero de que ya el tiempo de presentación de oferta llegue. En esta parte, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? No, señor. Una vez el vencido el plazo para la presentación de oferta, que este cronograma ya llegue en 0, él va a quedar así. Le va a mostrar en etapa cierre, aquí cierre, le va a indicar cuántos proveedores consultaron el proceso y cuántos presentaron la oferta. Donde dice competidores 2, quiere decir la cantidad de ofertas que se presentaron. Aquí yo la puedo verificar, esa apertura de oferta. Abajo me va a mostrar las ofertas que se presentaron. Inicialmente me trae este código y la fecha de presentación. No me muestra ni el proponente ni el valor que se hizo. El proceso es, le doy aquí apertura de ofertas. Se habilita una vez pasado la fecha y la hora que yo coloqué en el cronograma. Me manda para este pantallazo, que son los sobres. En el C-Code también hay procesos que tienen un sobre, 2 sobres, y el de concurso de mérito que tiene 3 sobres, que eso lo vamos a ver ahora en los siguientes días. La mínima cuantía es un solo sobre. Le damos aquí iniciar. Posteriormente le damos aquí abrir sobre. Él comienza el proceso. Ya cuando finaliza el proceso, dependiendo de la cantidad de ofertas y la cantidad de documentos que subió cada proponente, él se toma su tiempo. Nos va a mostrar ya aquí cómo quedaron la presentación. Nos indica el nombre del proponente, el nombre de la oferta que le dio ese proponente y el valor. Sí, disculpen. ¿Qué debo hacer? Una vez abiertos los sobres, publicar la lista de oferentes, es decir, o el acta de cierre, que anteriormente en el SECO 1 se hacía manual. Yo aquí ya lo hago de forma electrónica. Abierta el sobre, yo le doy aquí en estas opciones en la parte superior y dice publicar, actualizar lista de oferentes. Le doy clic aquí. Él me muestra los proveedores que se presentaron. Le doy publicar lista de oferentes. Y con esto finalizo la publicación del acta de cierre. Todo electrónico. Ya no hay que hacer esa acta de cierre que se hacía en el SECO 1. Es una también de las grandes diferencias. Para realizar los documentos, yo le doy a clic aquí, donde dice oferta, el nombre de la oferta. Él me remite a la oferta que es del proveedor. Por ejemplo, me indica aquí el valor, el nombre de la oferta, el proceso, el proveedor que la presentó. Me muestra otra vez el cuestionario. Aquí ya veo los documentos que el proveedor que subió. Puedo descargar uno por uno o los puedo descargar todos a la vez. Descargar todos o descargar seleccionados. Puedo seleccionar varios y descargarlos. También debo verificar la solicitud de confidencialidad. Hay proponentes que lo hacen, hay otros que no. Entonces, si hicieron esa solicitud, yo debo verificar si realmente se aplica o no se aplica. Por ejemplo, hay proveedores que solicitan confidencialidad a la Cámara, al certificado de existencia y representación legal, documento que es totalmente público. Entonces, ellos hacen esa solicitud aquí. Uno dice que no y se levanta esa confidencialidad. Descargo los documentos, se asigna el comité evaluador, dependiendo del procedimiento que tenga la entidad. Incluso los evaluadores también se recomienda que tengan en SECO 2, un usuario en SECO 2, para que ellos ingresen al proceso y ellos descarguen sus ofertas.
para no estar imprimiendo o enviando por correo, porque a veces por correo se queda difícil debido al tamaño de la oferta, que pesan bastante, pesan más de 25 megas, 26 megas, y por el correo no se puede enviar. La otra opción de descargarlo es acá en la parte derecha donde dice opciones, exportar todo. Él descarga un archivo comprimido, uno verifica la información, se regresa, pasa el tiempo de la evaluación y el día que se vaya a publicar la evaluación en un documento normal, como se viene haciendo en el SECO 1, ese documento tampoco ha desaparecido. El SECO no permite actualmente realizar la evaluación directamente en la plataforma, toca hacerla de forma externa. El SECO aquí en el expediente ya nos va a mostrar la referencia, que es el nombre de la oferta, la entidad o el proveedor que lo presentó, el estado en que está, la fecha presentada y el valor. El informe se va a crear aquí en este ítem, que es informe proceso de selección. Únicamente se va a crear un solo informe. Y a partir de ese informe yo puedo publicar las cantidades de informe que la entidad realice. Pues 1, 2, 3, dependiendo. Le doy aquí crear. Él nos crea este informe, información general, que es la información del proceso, la puntuación de selección, que es el valor total, que nos muestra el valor estimado del proceso, y el valor cero, que aquí va a aparecer, una vez se seleccione el proveedor, va a aparecer el valor de la oferta seleccionada. Nos muestra cada uno de esos proponentes. Aquí en este punto, en el punto 1, en la parte izquierda, no se diligencia nada, inicialmente se deja todo quieto así como está, y en el punto 2, en informe, es donde yo voy a publicar ese archivo que generó la entidad. Le doy aquí anexar. Entonces en anexo coloco opciones, anexar, buscar documento, selecciono el documento de evaluación, abrir, le damos a anexar, cerramos. Una vez subido el documento, que también se puede eliminar, uno le da aquí seleccionar, opciones, borrar o anexamos otro documento. Él aquí nos va a pedir la fecha límite para recibir observaciones. En la mínima cuantía es un día hábil, yo coloco la fecha y la hora hasta que voy a recibir observaciones, por decir 2 de diciembre, 15 de la 3 de la tarde, perdón, que es 15 horas. Puedo colocar un mensaje si deseo, no es obligatorio. Le doy publicar. Una vez que esté publicado, el SECO me inhabilita el proceso para yo hacer modificaciones y puedo volver a hacer modificaciones hasta cuando se pase la fecha y la hora que yo le coloqué para presentar esas observaciones. Me regreso para el expediente, acá arribita. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Sí. Profe, por ejemplo, en este que ya se han, digamos, surtido etapas a la hora de, Sí. bueno, de adjudicar, digamos, esta mínima cuantía, ya se puede decir que estamos en proceso de selección. Allí se coloca ¿esa es la última? Sí, selección y adjudicación en la última etapa. Ok, ahí se coloca, digamos, un documento en el cual yo establezca mis criterios para hacer esa selección, o por ejemplo, ya yo publiqué los pliegues anteriormente, me imagino que ahí estaba el estudio previo, y en el estudio previo están todas las condiciones que necesito y eso, o allí este es otro documento en proceso de selección. No, aquí en el proceso de selección es la continuación, ya los pliegos están publicados, yo aquí voy a publicar es la evaluación que yo realicé teniendo en base a esos documentos o estudios previos que yo publiqué previamente. Versus lo que ellos ofrecieron.
Exactamente. Por ejemplo, si yo en los pliegos solicité un aire acondicionado de, por decir, de 30.000 BTU, entonces, con ciertas características, por ejemplo, serpentín de cobre, tubería de cobre, eficiencia energética tipo A. Entonces, yo verifico, en mi evaluación, yo coloco ese aire acondicionado que yo solicité y verifico en la oferta del proponente de menor valor si me está ofreciendo eso. Si él si está cumpliendo, yo en el documento coloco cumple o no cumple, o habilita o no habilita. Igual con los requisitos jurídicos. Por ejemplo, con la carta de certificado de paz y salvo de la Seguridad Social. Es un documento que yo debo realizar y lo debo crear aquí. Algo así como un checklist. Exactamente. Por ejemplo, en la contratación directa se realiza la revisión de la hoja de vida, si tiene la experiencia, si tiene los diplomas. Acá también se va a hacer ese checklist, por decirlo así, pero con los documentos que presente el oferente y con las especificaciones técnicas. El comité, en la mínima cuantía, no es necesario que sea plural, pero sí es recomendable que la parte técnica la haga una persona que tenga el conocimiento. Javier, pero la pregunta yo la entiendo a Natalie es si en cada etapa del proceso yo puedo generar un documento físico. Y sí se puede, o sea, en cada etapa del proceso tú puedes ir subiendo cualquier documento físico que tú hagas, claro, de evaluación o si quieres contestar las observaciones escritas, las puedes hacer y subir el documento. O sea, en cada etapa puedes subir un documento. Sí, claro, sí, señor, claro. Por ejemplo, en el caso de evaluación hay que subir el documento físico porque no hay otra. El físico y uno incluso lo firma y lo sube. En caso de las observaciones, como dice el compañero, también es necesario, si la entidad lo requiere, hacer un documento, porque hay cosas que no se pueden hacer por mensaje, es muy limitado el mensaje de texto. Incluso hay observaciones que requieren imágenes y uno puede subir esos documentos. En cada una de las etapas se puede subir documentos físicos. Incluso hay unas que lo requieren de forma obligatoria, como en la evaluación. Con la evaluación hay que subir el documento físico. Entendido. Ok, listo. Una vez publicado el informe de evaluación de forma inmediata, yo debo publicar los documentos que anexaron los proponentes. Aquí en el expediente, yo me voy aquí a abrir panel. Me regreso nuevamente para donde están las ofertas, el sobre, le doy aquí, publicar ofertas. Y en publicar oferta estoy publicando los documentos que presentó cada uno de esos proponentes, con la finalidad de que los demás participantes puedan revisar y verificar ese informe. Le damos a publicar y ahí he publicado los documentos de esta oferta. Me regreso para el expediente. Puede suceder el caso de que me toque subir una segunda informe, una segunda evaluación. Muchas entidades lo hacen, otras no. Para subir un segundo informe de evaluación no se crea otro informe, sino que aquí, dentro de este mismo informe que está aquí relacionado, en referencia que va a estar de color azul, yo le doy un clic. Me voy aquí para informes nuevamente. Contesto las observaciones si hay, perdón. Antes de eso, le doy aquí, me muestra las observaciones al informe, llegan aquí. Le doy contestar. Subo documentos si requiero, si no, no subo documentos, sino que le doy la respuesta aquí en esta opción que dice respuestas. La confirmo. El documento ya está respondido. En expediente nuevamente. Bueno, también puedo recibir las subsanaciones. Disculpen, me estaban volando esta partecita. ¿Por dónde se deben llegar las subsanaciones?
siempre se debe solicitar por mensaje, que en esta opción yo solicito las subsanaciones por aquí y el proponente debe de enviarla por este módulo. ¿Con qué finalidad? De que la entidad pueda anexar esos documentos a su oferta. Cuando yo ingreso aquí al mensaje, yo le doy aquí, él me va a mostrar la referencia que es el interna, que es el número del proceso, el objeto, el proveedor que me lo está enviando y el usuario que lo envió, la fecha, la entidad receptora, la referencia del mensaje que es interno, el tipo de mensaje y el asunto. Aquí yo puedo descargar los documentos que ese proveedor me envió, lo reviso, le doy aquí agregar documento a la oferta. Cuando yo le doy aquí crear documento a la oferta, el SECOD inmediatamente lo sube a ese listado de documentos que ese oferente subió. Incluso le va a suceder, porque a mí nos ha pasado ya varias veces, que las subsanaciones la quieran mandar como una observación. Uno lo que hace es responderle y decirle, por favor, envíese esas subsanaciones por un mensaje, por el módulo de mensaje, para poder realizar esta actividad. Nos regresamos para el expediente. Ahora sí, me disculpen ahí. Para ingresar un nuevo informe, lo doy aquí. En la referencia no es necesario crear otro informe. Me voy aquí para informes. Esta parte todavía el punto 1, informe en evaluación, no los toco, lo dejo así quieto. En informe. Estando aquí, ya me deja el reporte de la primera evaluación. Esta que está aquí. Y aquí arribita hay una opción que dice nuevo informe de evaluación. Le doy aquí, él me habilita otra vez la opción de anexar el documento, crear informe de evaluación, anexar, anexos, opciones, anexar. Busco el documento de la segunda evaluación, lo anexo, le doy cerrar, le coloco, el sistema nuevamente me pide una fecha hasta cuándo van a presentar observaciones a esa evaluación, se la coloco, le coloco un mensaje, si deseo, le doy publicar y el sistema nuevamente me muestra el informe, que el primero que coloqué, la observación que ya está respondida y el nuevo informe. Vamos aquí, vamos para el expediente. Una vez ya pasado el periodo para que hagan observaciones o envíen las subsanaciones, aquí en informe proceso de selección no va a salir en estado en edición después de la recepción de observaciones. Ingreso nuevamente a esta evaluación, informe que yo he realizado, no es necesario crear otra. Y aquí ya en el punto 1 es donde yo voy a seleccionar a ese proponente que ganó o al que ha seleccionado la entidad. En posición voy a colocar el número 1 al proponente ganador. En puntaje 100. El valor de la oferta me va a aparecer. En resultado lo voy a colocar en estado seleccionado. Y aquí en dice selección le voy a dar total. Cuando le doy total, el SECOD, ya aquí en dice valor en este cuadrito, si se acuerdan anteriormente esta parte estaba en 0, ya me coloca el valor de su oferta. Me habilita la opción de finalizar selección. Le doy clic aquí, finalizar selección. Él me hace esta advertencia que si ese es el valor que voy a seleccionar, le doy aceptar. Me muestra nuevamente aquí el informe, me dirijo al informe, al punto 2,
al informe y aquí ya voy a crear el informe de selección. ¿Qué puedo subir aquí? Perdón, la carta de aceptación de la oferta en la mínima cuantía. Sí, no puedo crear esa carta de aceptación de oferta porque hay muchas entidades que en su formato exigen el número del contrato. Entonces puedo subir nuevamente ese informe final que ha creado la entidad. Busco el documento, ya sea la evaluación o la carta de aceptación, dependiendo de cómo esté la situación. Le doy a abrir, le doy a anexar, le doy cerrar, coloco un mensaje, le doy publicar y aquí me doy cuenta de que me sale un mensaje que dice adjudicación finalizada. Cuando ya está en adjudicación finalizada, cuando yo me regreso al expediente, ya voy a estar con un contrato creado. ¿Me entiendes? Una referencia que es un código interno de la del SECOT que yo puedo cambiar posteriormente, el proveedor que yo seleccioné, la fecha de creación, el estado que es en edición, el valor, la cuantía o el valor de ese proceso que acabo de seleccionar. Posteriormente ya viene la edición del contrato o la gestión contractual. Ingreso aquí donde dice la referencia, donde ya yo comienzo a editar este contrato electrónico. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Este es el proceso de una mínima cuantía. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. La señora Natalie está levantando la mano, por favor. Doctor Jaime, le concedo la palabra si tiene alguna inquietud o si algún otro participante tiene alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta. No, hasta ahora, profe. Mañana vamos a trabajar otras modalidades. Vamos a estar trabajando en estos 4 días la licitación pública, la selección abreviada de menor cuantía con manifestación de interés y la selección abreviada por subasta inversa. Javier, a nosotros nos interesa inicialmente bastante la contratación directa. ¿Tienes también los...? La contratación directa, actualmente no tengo es muy parecida a esta mínima cuantía. Si quiere, ya el último día yo bajo el manual y se lo explico, porque realmente es muy sencilla. Sí, es más sencilla que la mínima cuantía, eso sí, pero igual sí. Quería que quedaran claros ciertos parámetros. Sobre todo, ¿sabes qué me preocupa? Porque cuando nosotros hacemos contratos directos, no se ve muy claro el proceso y el contrato. Que cuando uno hace mínima cuantía, hace cualquier otro proceso, eso se ve claro. Porque normalmente, como están acostumbrados a hacer la contratación directa, se hace la minuta y se monta en el SECOP 1, el concepto de que se inició un proceso no queda claro. Ok, listo. En la mínima cuantía,
la parte previa que vimos en el SECO es muy similar. Se hace igual, se publica, se finaliza. Lo que no va a estar es esa etapa de presentación de observaciones, de presentación de modificaciones, sino que el mismo SECO da una opción, dice que finalizar proceso y ahí deja crear los contratos. Sí. Lo otro, mira, aquí está Adriana María Arteta Rúa haciendo una pregunta. Sí, claro, con gusto. Todos podríamos registrarnos y crear nuestros usuarios. ¿La respondes tú o yo? Tú. Inicialmente, la primera cuenta que se debe registrar es la cuenta de la alcaldía con el usuario administrador. Ya la tenemos. Posteriormente, ok, listo. Bueno, ahora cada uno se debe crear dependiendo si es contratista o si es funcionario, no sé, ya sea como proveedor o directamente a la entidad. Yo voy a hablar con el señor Jaime para ver si mañana, antes de iniciar ese proceso de licitación o la modalidad que se vaya a hacer, para mostrarle cómo se crea el usuario y cómo se solicita el acceso a esa cuenta. Hola, Javi. Javi, hay dos inquietudes de Natalia Alejandra. Bueno, esta inquietud directamente no va hacia el profesor Javier, sino de pronto alguien acá de la alcaldía, de pronto el señor Marco Fidel Suárez. Una pregunta puntualmente, por ejemplo, aquí en la alcaldía, ¿cuáles son los procesos de contratación que de pronto más se usen o más se utilicen, digamos, de pronto como para uno enfocarse o dar, digamos, un énfasis en eso? Porque, bueno, tengo entendido que hay varios tipos, ¿verdad? Pero de pronto el cual uno necesite como enfatizar, por el cual uno dé mayor uso. Natalie, ¿cuál es la idea? Resulta que hay ciertas entidades a nivel nacional, por ejemplo, lo que son las capitales de departamento y las gobernaciones, que a partir del 1 de abril les tocó pasar a SECOP 2. O sea, todos sus procesos los tenían que hacer en SECOP 2. A nosotros no sabemos en qué momento nos van a poner a que sea obligatorio el que todos los procesos se hagan en SECOP 2. Entonces, lo que no queremos es que nos coja de sorpresa, y lo que habíamos pensado, y es lo que se habló desde la Secretaría Privada, es que arranquemos el año entrante con toda la contratación directa en SECOP 2 y todos los demás procesos los mantengamos en este momento como lo estamos haciendo en SECOP 1 hasta que se nos vuelvan obligatorios. ¿Esto qué nos obliga? Que a todas las personas como contratistas de la entidad debemos crearnos en SECOP 2 y adicional a eso ya ir conociendo cómo son cada uno de estos procesos. Entonces esta capacitación está orientada a eso, de que no nos coja por sorpresa y que al mismo tiempo, a partir de enero del año entrante, toda la contratación directa se haga a través de SECOP 2. Ah, ok, entendido. Listo. Aquí hace una pregunta. Les puedo compartir una experiencia de algunos municipios cuando iniciaron el proceso. Empezaron a hacer primero la mínima, después la contratación directa, después hicieron la contratación pública especial con entidades sin ánimo de lucro, y así iban avanzando en el proceso. La ventaja de hacerlo con la mínima cuantía es que es menor, o sea, son menos contratos. Pero igual lo que estábamos mirando es que el volumen de documentos y de carpetas que tenemos nosotros en la contratación directa es tan alta que queríamos arrancar por ahí. Era para disminuir ese volumen. Ok, entonces si les parece bien, mañana podemos hacer un ejercicio. Listo, profe. Ok. Señor Jaime, aquí hacen dos preguntas que todos podríamos registrarnos y crear nuestra. Sí, ya desde ya, o sea, en el SECOP como proveedor. Como proveedor. Okay. Sí, pero igual antes de hacerlo, sí me gustaría de que nosotros hiciéramos acá la presentación y hiciéramos todo el modelo para que no hubiera confusión, porque las personas cuando se crean tienden a creer, cuando les pregunta por entidad o algo, de que tienen que decir algo de la entidad, y resulta que se deben crear es como persona natural y todos los datos que pide son los de ella. O sea, en ese momento me estoy creando yo como proveedor para cualquier entidad del Estado.
Bueno, si ustedes gustan, nosotros dentro del paquete de capacitación tenemos el rol de proveedor. Si quieren, le podemos hacer en el transcurso de la semana el rol de proveedor para que lo vean completico. Sí, claro. El SECOP 2 maneja varios roles: el rol de proveedor, el rol de entidad compradora, y el rol de los ciudadanos y el rol de las entidades de control. Sí, Y la mixta alcaldía que hacemos, que somos proveedores y compradores. Compradores y proveedores, sí, cuando hacen con entidades, cuando suscriben contratos con entidades pares. Entonces, lo que podemos hacer, si gustan, no sé, de acuerdo con la necesidad. Nosotros siempre nos ajustamos como a la necesidad del usuario. Hay, por ejemplo, hay entes territoriales que dicen, no, queremos solo mínima cuantía. Entonces, se les habla de mínima cuantía. Queremos licitación. Entonces, lo importante es que miremos los principales roles. Entonces, si quieren, mañana podemos mirar el rol de los entes de control y el rol de proveedor. También podemos hacer un ejercicio. Ok, profe. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Una información complementaria a la que dio el doctor Jaime, por ejemplo, las alcaldías, es muy recomendable que se creen tanto rol como compradores y también como rol proveedores, porque de pronto la alcaldía en un momento va a actuar como proveedora. Sí, ya eso lo tenemos. Es más, nosotros hay ciertos convenios que ya los hemos hecho en SECOP 2. Ah, ok, listo, dale, perfecto. Pues perfecto, ya están adelantados en ese tema. Sí. Muchas gracias por la invitación, doctor Jaime. Bueno, Javier, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes por su atención. Gracias, Javier. Bueno, Javier es mi compañero de oficina y trabajamos en conjunto de esta propuesta educativa, porque la experiencia de antes era que nos podíamos hablar del SECOP 2, pero la gente